Ya. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy yo voy a hacer la presentación del caso clínico correspondiente a la rotación de cirugía. Entonces, para dar inicio, les presento a un paciente de sexo femenino de 20 años, de etnia mestiza, de nacionalidad venezolana, que reside aquí en Ecuador, en la ciudad de Machala, de tipo de sangre URH positivo, de religión católica, soltera, ama de casa, cuya instrucción es bachillerato, y la fuente de la información que a continuación voy a presentarle es de forma directa, por lo que podemos considerar que es confiable. El motivo de consulta por el cual viene nuestra paciente es el dolor abdominal, el cual el inicio de la atención fue el 15 de enero a las 2 de la tarde, según lo reportado en la hoja de emergencia. Entonces, nuestro paciente de 23 años, con antecedentes de constipación, de posición una vez cada 4 a 5 días, acude a esta casa de salud por el servicio de emergencia el día 15 de enero, refiriendo ausencia de evacuación desde hace 9 días. Su última evacuación fue el 6 de enero, y el cual se acompaña por dolor abdominal tipo cólico, que inicia en epigastrio y que se irradia de manera generalizada en todo el abdomen, que inicialmente es de moderada a gran intensidad y que se acompaña por ausencia de eliminación de flatos. La paciente refiere que aproximadamente 24 horas previo a acudir a esta casa de salud, presenta náuseas que llevan al vómito, inicialmente de características alimenticias, posteriormente presenta un vómito con contenido de sangre y finalmente en 3 ocasiones vómitos de coloración verdosa y fétida. El día 15, desde la mañana, presentó 4 vómitos de características similares, por lo que es valorada por el servicio de cirugía y se decide su ingreso. Los antecedentes patológicos personales de nuestra paciente, dentro de los clínicos no refiere ninguno, quirúrgicos únicamente una cesárea, no ha estado hospitalizado ni tampoco refiere a alergias. Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos, embarazos 2, partos 1, cesáreas 1, 2 hijos vivos y su fecha de última menstruación el 13 de enero de este año. Y antecedentes patológicos familiares no refiere tampoco ninguno. Dentro de los antecedentes no patológicos personales, dentro de hábitos correspondiente a los no tóxicos, únicamente se reporta dentro de la historia clínica el hábito de la defecación, el cual se realiza únicamente una vez cada 4 a 5 días. No hay información con respecto a los hábitos tóxicos, ni tampoco con respecto a las inmunizaciones. Bien, a su ingreso, a la paciente se toman los signos vitales, los cuales fueron una frecuencia cardíaca de 133 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 36.6, tensión arterial de 110/83, saturación de 96, llenado capilar menor a 2 segundos, el Glasgow de 15, con ocular 4, verbal 5, motor 6, y tanto reacción pupilar izquierda como derecha se encontraban reactivas. Al examen físico, dentro del examen somático general, en la historia clínica reporta únicamente al general regular y una fase álgica. Dentro de piel lijoneras no tenemos información reportada. Dentro del examen físico regional destaca en la exploración de boca, mucosas orales secas. Dentro de tórax, la inspección, palpación, percusión y auscultación se encontraba dentro de los parámetros normales. Dentro de cardíaco, únicamente la auscultación se encontraba reportado y el cual se encontraba dentro de la normalidad. Dentro de urogenital, se reporta que a la paciente se le realizó el tacto rectal, donde se encontró una ampolla rectal vacía y el signo de dedo de guante negativo. Con respecto a abdomen, a la inspección, este se encontraba globoso y distendido. A la palpación se encontraba blando, depresible, doloroso a la palpación tanto superficial como profunda. Signo de Bloomberg positivo, signo de Psoas positivo, signo de McBurney positivo, así como signo de Musi positivo. La percusión no estaba reportada y a la auscultación ruidos hidroaéreos se encontraban disminuidos. Dentro de extremidades, la escuela reporta que se encontraban simétricas, sin presencia de edema, y dentro del neurológico, como ya lo mencioné anteriormente, dentro de parámetros normales. La paciente estaba alerta, orientada en tiempo, espacio y persona. Bien, entonces, en base a los antecedentes, al cuadro de nuestra paciente y a la asociación de signos y síntomas, presentamos los siguientes problemas, el listado de problemas que presenta nuestra paciente.
Podemos tomar como antecedente quirúrgico la cesárea que presentó nuestra paciente. Dentro de síntomas destaca el dolor abdominal intenso tipo cólico, la constipación, náuseas y los vómitos que inicialmente fueron de tipo alimenticio, posteriormente con presencia de sangre y vómitos con características fecaloides. Dentro de los signos destaca una taquicardia de 133 latidos por minuto, mucosas orales secas, distensión abdominal, los ruidos hidroaéreos estaban disminuidos y los signos tanto de McBurney, Bloomberg, Robson, SOAS y Musi se encontraban positivos. Bien, entonces realizamos la siguiente análisis sindrómico en base a los signos y síntomas que presentaba nuestra paciente y que se encontraban reportados en la historia clínica, empezando por el síndrome del abdomen agudo, el cual, en base a las características que presentaba nuestro paciente, de poca precisión, un tipo mal localizado, un dolor tipo difuso, asociado a síntomas vagales como la presencia de náuseas y vómito, podemos clasificar a este dolor como un dolor de tipo visceral o esplácnico. De igual forma, dentro del síndrome de abdomen agudo, nos encontramos con el síndrome de abdomen agudo obstructivo, dentro del cual podemos encontrar estos signos y síntomas, de los cuales nuestra paciente presentaba un dolor tipo cólico asociado a vómitos, así como también distensión abdominal y la obstipación, que no es más que la ausencia de eliminación tanto de flatos como de heces. Dentro de los signos tenemos signos de irritación peritoneal, así como también un abdomen distendido, poco depresible. Poco depresible. En este caso, el timpanismo no estaba reportado en la historia clínica y los ruidos hidroaéreos en el caso de nuestra paciente estaban disminuidos, más no aumentados como se suele caracterizar en el abdomen obstructivo. El síndrome de sangrado digestivo alto también lo hemos propuesto dentro del análisis sindrómico de nuestra paciente por el hallazgo de la hematemesis que presentó nuestra paciente, pese a que únicamente fue en una única ocasión. Dentro de podemos clasificarlo, puede ser un leve, moderado, grave o masivo en base a los signos y síntomas que presenta nuestra paciente. Como pudimos ver, tanto en los signos vitales al ingreso, estos se encontraban normales, a excepción de esta taquicardia que presentó nuestra paciente. Sin embargo, el resto al examen físico, nuestra paciente no presentaba signos de vasoconstricción periférica, no tenía palidez, no presentaba frialdad, sudoración, tampoco estaba, no se reporta si la paciente presentaba oliguria o no. Sin embargo, en base a la información que tenemos, podemos clasificar como un sangrado digestivo alto leve. Bien, también hemos propuesto el síndrome de depresión de volumen, principalmente por la presencia a los signos de taquicardia, así como también mucosas orales secas. Dentro de los síntomas, la paciente presentaba vómitos, de los cuales estaban reportadas en nuestra historia clínica. También proponemos el síndrome de irritación peritoneal, principalmente porque, como vimos, al examen físico regional correspondiente a abdomen, presentamos, dentro de los síntomas, obviamente teníamos la presencia de vómitos, dolor abdominal y náuseas. Y los signos que destacaban era el signo de rebote, Bloomberg positivo que estaba presente en la historia clínica, así como también la hiperestesia cutánea, con lo cual se manifestaba con el dolor, tanto la palpación superficial como profunda que presentaba nuestra paciente. Aquí debemos hacer también énfasis en que dentro de la historia clínica estaba al momento de la palpación, por lo cual no presentaba este signo de rigidez muscular involuntaria. El abdomen estaba blando, depresible, según lo que se reportaba en la historia clínica. No tenemos información si existía dolor abdominal al toser, ni tampoco si el dolor también se presentaba durante el movimiento. Dentro del diagnóstico topográfico, con respecto al abdomen agudo obstructivo, debemos hacer una diferenciación entre si se trata de un abdomen obstructivo, tanto de intestino delgado o grueso. Entonces, como recordaremos, el dolor abdominal de nuestra paciente se inició prácticamente hace 24 horas previo a su ingreso, de una manera brusca, fue muy intenso. Nos refiere a un dolor tipo cólico. En este caso, la paciente refería no haber emitido gases. La distensión
estaba presente en nuestra paciente. Sin embargo, al examen físico se destacaba que el abdomen estaba depresible, por lo que podemos decir que no era una distensión tan marcada. Los vómitos fueron precoces y abundantes, como lo manifesté, inicialmente de tipo alimenticio, con hematemesis y posteriormente características fecaloides, y el estado general, básicamente nuestra paciente en esas 24 horas tuvo un deterioro precoz. Por lo que podemos, en base a este análisis, determinar que se trata de un abdomen obstructivo posiblemente de intestino delgado. Bien, con respecto al diagnóstico topográfico del sangrado digestivo, en este caso la paciente presentó hematemesis, por lo cual nos hace pensar en que se podría tratar de un sangrado digestivo alto, recordando que hablamos de un sangrado digestivo alto, aquel que se encuentra superior al ligamento de Treitz, que es la división anatómica para diferenciar este tipo de sangrado. Superior a este, podemos decir que el sangrado puede provenir tanto del esófago, así como del estómago o del duodeno. Bien, con respecto al diagnóstico etiológico, inicialmente del abdomen agudo obstructivo, recordemos que las causas del abdomen agudo obstructivo pueden ser tanto mecánicas, metabólicas o funcionales y vasculares, dentro de las cuales el más común que puede provocar es el mecánico, dentro de las cuales la patología extrínseca va a ser la más frecuentes y donde las adherencias y las hernias van a ser las más frecuentes de todos. Dentro del diagnóstico etiológico del sangrado digestivo alto, debemos recordar que este sangrado digestivo alto, tener presente que puede ser de tipo no varicoso o por hipertensión portal, y de estos dos, el más frecuente que debemos tener presente es el tipo no varicoso, que puede presentarse en el 80% de los casos, y donde las causas pueden ser todas las que tenemos en este cuadro de aquí. Bien, con respecto al diagnóstico etiológico de la depresión de volumen, debemos recordar que nuestra paciente presentó vómitos en reiteradas ocasiones, por lo cual esta depresión de volumen puede justamente deberse a pérdidas gastrointestinales, precisamente a gástricas producidas por vómitos. Y también recordar que, bueno, este cuadro que presenta nuestra paciente está más inclinado hacia un abdomen agudo obstructivo, el cual también es una causa, puede provocar el secuestro en el tercer espacio y que puede llevar a nuestro paciente a un cuadro de depresión de volumen, principalmente por este cuadro representado por esta imagen que tenemos aquí. Al momento de presentar una obstrucción en el intestino, va a haber una dilatación obviamente anterior a la obstrucción, por la acumulación de gas, de líquido. Esto va a provocar un aumento de la tensión intraluminal, lo cual va a provocar tanto el colapso, inicialmente linfático, posteriormente venoso y finalmente arterial. Obviamente, conforme aumenta la tensión intraluminal, a partir de los 20 milímetros de mercurio, posteriormente a 50 existe este colapso venoso, y pues cuando es mayor a 90 milímetros de mercurio vamos a tener este colapso arterial. Y esto va a conllevar a que esta mucosa intestinal disminuya esa capacidad de absorción intestinal y más bien exista un aumento en la secreción de líquido, provocando el acúmulo de líquido a nivel intestinal, y lo cual va a favorecer al secuestro en el tercer espacio y provocando estos signos y síntomas de depresión de volumen y que conllevan un mayor deterioro de nuestro paciente. Entonces, en base a nuestros análisis, tanto sindrómicos como topográficos y etiológicos, los diagnósticos presuntivos que proponemos para nuestra paciente es un abdomen agudo, tipo obstructivo, posiblemente de intestino delgado, asociado a una hemorragia digestiva alta, así como también a depresión de volumen extracelular. Entonces, haciendo una diferenciación con respecto a los diagnósticos diferenciales que tenemos con respecto al abdomen agudo obstructivo, debemos recordar que estos pueden ser de diferentes tipos. Dentro de los vasculares tenemos la trombosis mesentérica, sin embargo, recordar que esta va a ser más frecuente en hombres, generalmente de los 20 a 60 años, que tienen antecedentes de trastornos cardíacos. En esta patología va a caracterizarse por deposiciones que contienen sangre, lo cual nuestra paciente no tenía. Al examen físico va a haber abdomen distendido, dolor,
signos de irritación peritoneal y ruidos urinarios abolidos, que bueno, es algo que sí tenía nuestro paciente. Con respecto también causas de abdomen agudo obstructivo de tipo metabólico o funcional, tenemos el ilirio paralítico, en donde suele presentarse en pacientes que tengan antecedentes de operación previa. El examen físico suele presentarse en abdomen globoso, distendido. Los vómitos en este tipo son raros, pueden presentarse precedidos de náuseas, que básicamente se deben a regurgitación gástrica. A la percusión suele haber timpanismo y los ruidos van a estar disminuidos o abolidos, como en el caso también de nuestra paciente. Bueno, también haciendo un diagnóstico diferencial con las causas mecánicas, tenemos las bridas, de igual forma asociados a antecedentes de alguna cirugía, aunque también puede estar asociado a neoplasias o algún proceso inflamatorio, tener en cuenta eso, y que suele presentarse con dolor tipo cólico, distensión abdominal, vómitos, constipación, antecedentes que no defecan durante varios días, que son características que sí presentaba nuestra paciente. Y el examen físico suele presentarse con un abdomen distendido, timpanismo abdominal, y el tacto rectal suele estar negativo. El vólvulo de intestino delgado es otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Obviamente, este se va a caracterizar por un dolor tipo intenso, súbito, acompañado por náuseas y vómitos. Al examen físico, de igual forma, puede presentar distensión abdominal, contractura muscular vamos a tener, así como también sonoridad o matidez a la percusión, y los ruidos hidrógenos van a estar ausentes. Finalmente, el diagnóstico diferencial con invaginación intestinal, sin embargo, este va a recordar que es más frecuente en la niñez, es de tipo cólico de igual forma, puede presentar vómitos, así como también heces fecales con mocus o presencia de sangre. Aquí vamos a tener también acompañado por trastornos o desequilibrio hidroelectrolítico, acompañado por palidez. Al tacto rectal puede palparse la cabeza de la invaginación y muchas de las veces el signo de guante suele ser positivo. Y también tumores de intestino es otro diagnóstico diferencial de abdomen agudo obstructivo. Obviamente recordar que es más frecuente después de los 50 años, suele estar acompañado por presencia de anorexia, astenia, pérdida de peso, y dentro de los cuadro clínico suele estar acompañado por cambios en los hábitos intestinales, enterorragia, así como también un abdomen distendido y ruidos hidroaéreos aumentados. Bien, entonces, el diagnóstico de ingreso que tuvo nuestra paciente, y el cual está reportado en la nota de ingreso de cirugía, es desequilibrio hidroelectrolítico más un abdomen agudo suboclusivo. El plan diagnóstico que se le realizó en nuestra paciente inició con exámenes de laboratorio, con una biometría hemática completa, se solicitó un ionograma, TP, TPT e INR. Como por ser también una paciente en edad fértil, se solicitó una prueba de embarazo, así como también enzimas hepáticas, TGO, TGP, bilirrubinas totales, directas e indirectas, prueba de VIH, de COVID-19 y BDRL. Los resultados del 15 de diciembre, estos fueron reportados a las 8:31 de la noche. Dentro de la biometría hemática no existe alteración, todos los parámetros están dentro de la normalidad. Dentro de la hemostasia y coagulación, únicamente una actividad protrombínica ligeramente aumentada, al igual que el tiempo de tromboplastina, ligeramente disminuido, pero bueno, no es un valor muy marcado. La prueba de embarazo solicitada estaba negativa, las bilirrubinas se encontraban dentro de parámetros normales, a diferencia de la directa que estaba ligeramente elevada. Las enzimas hepáticas, la TGO un tanto disminuida. La serología, la prueba de VIH de tercera generación llamó la atención que inicialmente salió en proceso, sin embargo la de cuarta generación salió no reactiva y la prueba de BDR también salió no reactiva. Y la prueba para COVID-19 salió negativa de igual forma. Dentro de los electrolitos, existió una hiponatremia de 132 mil equivalentes litro y una hipocloremia de 97, pero de igual forma estaba leve. Con respecto al plan diagnóstico con los exámenes de imagen, inicialmente se solicitó una radiografía de abdomen AP en bipedestación. Recordar que, bueno, indagando cómo fue
el cuadro, cómo fue todo el proceso desde que la paciente llegó a esta casa de salud. Lo que me supo manifestar nuestros compañeros de guardia que estuvieron ese día es que la paciente al área de cirugía ya llegó con la radiografía de abdomen. Entonces, la paciente había ido inicialmente al área de medicina interna, donde ellas solicitaron la radiografía. La paciente acudió al Centro de Salud Blasco Ibarra, se hizo la radiografía y posteriormente fue al área de cirugía. Posteriormente, en el área de cirugía se le solicitó un TAC simple de abdomen y más adelante, ya les voy a hablar cuándo, se solicitó una tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis con contraste oral, venoso y rectal. Entonces, esta fue la radiografía que nuestra paciente presentó. Esta se la realizó el 15 de diciembre a las 12:45 de la tarde en el Centro de Salud Velasco Ibarra, y en la cual únicamente podemos observar la presencia de niveles hidroaéreos. Como pueden observar aquí, no sé si están viendo mi cursor, que son todo esto de aquí. Ya, posteriormente, ya cuando estuvo bajo el manejo del área de cirugía, se le solicitó una TAC de abdomen. La imagen que tenemos aquí, lamentablemente, no es la de nuestra paciente. No, el video no se lo pudo conseguir. Sin embargo, la imagen que tenemos aquí nos ayuda para ejemplificar lo que existía dentro de la tomografía. De igual forma, consulté con la doctora Vidal, que fue la doctora de guardia que estuvo presente en este caso, y únicamente lo que me supo manifestar es que no existía evidencia de líquido libre ni aire, y las asas intestinales tampoco presentaban edema aparente. Lo que sí hizo énfasis es de que obviamente se trataba de una tomografía simple, y nos decía que esta es bastante inespecífica para este tipo de patología. Es la razón por la cual más adelante la doctora solicitó una tomografía contrastada. De igual forma, nos menciona en esta nota que a la radiografía únicamente había niveles hidroaéreos. No se reportaba ningún otro hallazgo. Entonces, dentro del plan terapéutico que se inició con nuestra paciente en la nota de emergencia, se inició con la hidratación, obviamente, con cloruro de sodio 0.9%, 1000 ml, se pasó primero un bolo de 400 ml y luego una solución de mantenimiento a 140 ml hora. Se añadió también una ampolla de soletrol potasio diluida en solución salina, así como también una ampolla de soletrol sodio en 1000 ml. Se indicó omeprazol, 40 miligramos IV cada 12 horas, dacetrón, 8 miligramos IV cada 8 horas, tramadol, 50 miligramos IV cada 8 horas, y se indicó la colocación de sonda nasogástrica y dejar abierta. Esta fue la nota que se indicó el 15 de diciembre a las 2:41 de la tarde. Posteriormente, una vez que la paciente ya se ingresó, las indicaciones que constaban en la nota de ingreso cirugía, destacaba nada por vía oral, la colocación de la sonda nasogástrica se hacía énfasis, y la cuantificación del débito de esta para la posterior reposición de las pérdidas CC por CC cada 4 horas. Importante el control de signos vitales cada 4 horas. También se indicó la colocación de sonda rectal. De igual forma, el cloruro de sodio 400 ml en bolo, luego 140 ml, la ampolla de soletrol potasio, sodio, el omeprazol de igual forma, un dacetrón, se añadió aquí 8 miligramos IV cada 8 horas. Aquí igual estaban indicados los exámenes que ya les mencioné anteriormente, y estos fueron indicados el mismo día a las 13:20 de la tarde. Bien, a las 6:45 de la tarde ya la paciente se encontraba obviamente en observación en el área de emergencia. Al momento de colocar la sonda nasogástrica, se evidenció la salida de sangre rojo rutilante, por lo cual se indicó interconsulta tanto en medicina interna como a gastroenterología. Medicina interna acudió, valoró a la paciente, indicó una bomba de omeprazol, inicialmente 200 miligramos diluido en 200 ml, y pasar IV en 24 horas. Este era el primero de 3 días, así como también asociar ácido tranexámico 500 miligramos IV cada 8 horas,
haciendo énfasis también en la interconsulta para gastroenterología. Fue medicina interna quien solicitó la prueba para VIH, así como también serología para hepatitis A, B y C, y biometría hemática y unograma, TGO, TGP, que bueno, habían sido exámenes que ya se habían solicitado anteriormente. Bien, a las 10:12 de la noche, ya obviamente con los resultados de la tomografía simple, se le comunicó a la paciente que ésta se presentaba ante un cuadro de abdomen agudo que necesitaba resolverse mediante una laparotomía exploratoria. Sin embargo, la paciente no aceptó la cirugía debido a que justamente la causa del abdomen agudo no se conocía a ciencia cierta, y es la causa por la cual la paciente inicialmente no aceptó el procedimiento. Sin embargo, como podemos ver en las horas, tan solo 8 minutos después, a las 10:20, la paciente aceptó, firmó el consentimiento y se pasó al parte operatorio. Se realizó la visita preanestésica y se añadió la ceftriaxona 1 gramo y Bestat como antibiótico de profilaxis. La paciente pasó a cirugía con un diagnóstico preoperatorio de un abdomen agudo obstructivo. Fue el diagnóstico con el cual la paciente pasó a quirófano. La cirugía proyectada fue una laparotomía exploratoria y el diagnóstico postoperatorio fue un abdomen agudo por divertículo de Meckel. Los hallazgos que se encontraron fue una obstrucción a nivel de ilium por un pie divertículo de Meckel de más o menos 10 por 2 centímetros, ubicado a 50 centímetros de la válvula ileocecal, asociado a la extensión de asas de intestino delgado y líquido inflamatorio en aproximadamente 300 cc. Entonces, lo que se realizó fue una laparotomía exploratoria, resección del pie de divertículo, así como una cirugía inició a las 12:25 y terminó a las 2 de la mañana, el 16 de enero. En esta imagen podemos observar el divertículo de Meckel. No sé si están viendo mi cursor, que es este de aquí, y podemos observar cómo este es el que básicamente provocaba o hacía lo que provocaba es como tipo de brida o adherencia, y es lo que hacía que se provoque esta obstrucción a nivel del ilium, provocando esta obstrucción y obviamente desencadenando toda la sintomatología que presentó nuestro paciente. Según nos comentó la doctora Vidal, que fue la encargada de realizar esta cirugía, este divertículo estaba asociado a la pared abdominal, y este es lo que provocaba justamente esta obstrucción, y lo cual es bastante raro en realidad. No se suele ver que se presente un cuadro por un cuadro de obstrucción justamente por este divertículo de Meckel. La nota postoperatoria fue nada por vía oral, control de signos vitales en la primera hora cada 10 minutos y luego cada 4 horas, control y cuantificación de la zona nasogástrica, control del apósito y sangrado, omeprazol de igual forma 200 miligramos diluido en 200 ml de su orina en 24 horas, cloruro de sodio más una ampolla de soletrol a 110 ml hora, ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, ácido tanexámeno 500 miligramos cada 8 horas, ondansetron 8 miligramos cada 8 horas, tramadol 50 miligramos cada 8 horas, paracetamol 1 gramo IV cada 8 horas. La muestra histopatológica también se solicitó y la interconsulta con gastroenterología. El día 17 de diciembre a las 2:35 de la tarde, la paciente recibió la visita del gastroenterólogo, el cual obviamente acudió por la presencia de vómitos hemáticos que presentó la paciente. Sin embargo, este manifestó que fue en mínima cantidad, según expresó la paciente, y se autolimitó sin repetición del episodio, por lo cual recomendó mantener las indicaciones de cirugía. De igual forma, recomendó mantener el omeprazol, el ácido tranexámico, asoció el ácido ascórbico, y también reportar cualquier novedad, así como también solicitó una biometría hemática de control. Bueno, con respecto a la evolución, en realidad la evolución fue bastante favorable de nuestro paciente. Del 16 de diciembre al 22 de diciembre, la paciente los primeros días postquirúrgico presentó un dolor leve a nivel de herida quirúrgica, no canalizaba flatos. Aproximadamente el segundo día postquirúrgico, la paciente inicia con la deambulación,
y refiere que tolera adecuadamente los líquidos y empieza con la canalización de flatos. A partir del cuarto día, la paciente refiere estar tranquila, ya no presenta dolor, canaliza flatos, tiene micción adecuada, también ya presentó la deposición y una adecuada tolerancia oral a dieta blanda. Y bien, ese es con respecto al cuadro clínico al caso clínico que he tenido el día de hoy. A continuación voy a hacer un breve repaso de la No, reacción. Sandro, disculpa que te interrumpa. Ya, Una pregunta antes de... Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Antes de ya, empezar con la revisión del tema, porque me gustaría seguir y explicar algunas cosas que no me parecen que quedaron claras, ¿no? Del caso ya. clínico. Una pregunta, ¿y esta paciente posterior al ingreso? Porque me parece que solamente indicaste exámenes del ingreso y posteriormente no tuvo más exámenes controles, porque yo todavía sigo pensando de ese diagnóstico de hemorragia digestiva que le dan. No estoy muy de acuerdo. Me impresiona que o fue que tenía múltiples vómitos y hizo un desgarro de Mallory Way y por eso sangró con estría sanguinolenta que fue escaso, o al momento de ponerle la zona nasogástrica traumatizaron la mucosa, ya sea esofágica o gástrica, y ocasionó que el líquido contenido salga hemático a través de la zona nasogástrica. Y no me parece que fuera una úlcera que haya sangrado ni nada de estas cosas. Entonces te pregunto, para confirmar el supuesto sangrado digestivo, ¿nunca le hicieron controles de biometría para saber cómo fue esa curva de la biometría, si hubo descenso o no hubo descenso de la hemoglobina en comparación a la del ingreso? Sí, sí, Doc, sí hubo una biometría de control, justamente fue indicada por gastroenterólogo, él solicitó la biometría y solicitó revalorar con resultados de la biometría, los cuales se hicieron al siguiente día y la hemoglobina estaba normal, no había descendido, por lo cual el gastroenterólogo únicamente dijo que por él estaba de alta, únicamente porque La el cuadro... paciente posterior a la cirugía o posterior al evento supuesto de haber tenido una hematemesis, ¿realizó en algún momento la deposición y se corroboró que tenía melena o algo? No, sí realizó la deposición, pero este estaba de caracteres normales, no tenía presencia de sangre, ni melena, ni nada por el estilo. Entonces, ¿a ti te impresiona que esa paciente tuvo de por sí una hemorragia digestiva? ¿O solamente fue un evento de hemorragia que sí, es verdad, al principio se corroboró al poner zona nasogástrica, pero recuerden muchachos que a veces la zona nasogástrica puede traumatizar, así como cuando ponen una sonda vesical, sí, hay que tener mucho cuidado porque puedes traumatizar la uretra, igualmente sucede con la zona nasogástrica. Si no se coloca con las medidas, o sea, las medidas adecuadas, puede también ocasionar un traumatismo y dar por sí una hemorragia que con frecuencia, por suerte, se autolimita. Quedó claro, yo solamente he visto en una paciente que no se autolimitó, porque esta paciente era una paciente cirrótica y que tenía trastornos de la coagulación. Entonces, posterior a colocar una zona nasogástrica, la hemorragia nunca se contuvo, ¿sí? Porque hasta que no se corrigiera el trastorno de la coagulación no se iba a contener. Sí, en realidad, Entonces, te digo, me parece que no fue un tal sangrado digestivo como para tenerlo en cuenta. O sea, me parece que recuerde que a veces uno hay que tener mucho claro la clínica del paciente. Por ejemplo, la primera causa de hemorragia digestiva es la úlcera, ¿no? Tú bien me dijiste, las causas no varicosas. Y dentro de las causas no varicosas está la úlcera, ¿sí? Entonces, pero casi siempre estos pacientes o tienen algún antecedente de polifarmacia, haberse consumido medicamentos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, tienen antecedentes de úlcera péptica. Entonces, estas pacientes no se registran ninguno de estos antecedentes. Tienen un cuadro inicial de una epigastralgia que recuerda la crisis ulcerosa, ¿sí? Con quemazón a nivel del epigastrio. Todas estas cosas antes de iniciar el cuadro de hemorragia digestiva. ujú, Entonces ahí sí se pensaría, porque me llama la atención que la han cubierto con una bomba de omeprazol al momento de, sí, como que la trataron como si fuera una úlcera péptica la causa de la hemorragia. y ¿Ok? añadiéndose un tranexámico también, le añadieron ese tranexámico. Ya, pero bueno, entonces esa partecita quería aclararle y quería tener la cuestión a ver cómo había sido la hemoglobina, porque yo sigo pensando que no tuvo ninguna hemorragia digestiva por causa ulcerosa, por ejemplo.
¿Ok? No, sí, bueno, como lo mencioné, Doc, no hubo ninguna alteración con respecto a la hemoglobina, todo se encontraba normal. Y sí, yo concuerdo con usted que inicialmente, o sea, el cuadro fue limitado, fue la hematemesis en una ocasión. Y bueno, inicialmente, obviamente no se sabía que era un divertículo de Meckel. Y ese sangrado, yo más lo veo asociado justamente a lo que mencionó, estaba un síndrome de Mallory-Weiss por los constantes vómitos que la paciente presentó. Posteriormente, obviamente, a que se determinó el sangrado de un divertículo de Meckel, se pensó, obviamente, que ese sangrado que tuvo fue justamente por el divertículo, por la presencia de las dos mucosas que No, presentó. realmente no. Realmente no debe ser, Sandro. ¿Por qué? Porque, como bien planteaste, en la topografía de la hemorragia digestiva, ¿sí? Claro, Cuando es- hablamos de hemorragia digestiva alta, es cuando la causa está por encima del ligamento de Treist o la unión duodeno-yeyunal. Y recuérdate que el divertículo se encuentra cerca del hilo terminal, o sea, claro, no sí, se encuentra. Por lo tanto, si él le ocasiona una hemorragia, lo frecuente que sea es una enterorragia, ¿sí? claro. Muy pocas veces no va a causar una hematemesis, ¿sí? Ujú. Entonces, no tiene relación, ¿ok? No existe la relación del hallazgo con el divertículo y la hemorragia que supuestamente, yo sigo diciendo supuesto, ¿quedó claro? Porque clínicamente no se manifiesta y la hematemesis que ella dijo es referida y nunca se corroboró con una melena de la paciente, con descenso de la biometría, con inestabilidad hemodinámica, con requerimiento de volumen, que todas estas cosas, ¿ok? Que siempre están asociados los cuadros hemorrágicos, ¿ok? Sí. Entonces, si me queda, tú me presentaste el caso, yo no te hice algunas modificaciones porque lo que me presentaste me pareció que estaba correcto, pero me parece que cambiaste muchas cosas, ¿ok? Y a la hora de presentarlo hubieron algunas imprecisiones. Por ejemplo, una de las cosas que son como imprecisión es que planteas un síndrome de irritación peritoneal. Ese síndrome de irritación peritoneal, que yo sepa, nunca te lo he enseñado, porque no existe el síndrome de irritación peritoneal. ¿Ok? Lo que hay son signos de irritación peritoneal que van a conformar un síndrome. ¿Quedó claro? Pero no existe el síndrome de irritación peritoneal. Tú puedes plantear un síndrome peritonítico. Ese sí existe. A eso ¿Quedó me claro? refería. Pero Ya el ese me síndrome de irritación peritoneal no existe. sí, ¿Quedó claro? Ya. Perdón, retroceda a la parte del diagnóstico sindrómico. Vamos desde el principio, ¿ok? Como yo les digo, muchachos, a la hora que planteamos o hacemos una discusión diagnóstica, lo primero que planteamos es un diagnóstico sindrómico. ¿Quedó claro? Entonces, en tu análisis sindrómico, Sandro, tú empiezas bien, planteando un síndrome de abdomen agudo, ¿ok? Ahora, como les he enseñado, el abdomen agudo no es un solo síndrome, sino que tiene subsíndromes, ¿quedó claro? Entonces, plantear un abdomen agudo es un poco muy amplio y no te va a permitir disminuir la cantidad de causas que lo pueden ocasionar, ¿ok? Por lo tanto, lo ideal es cuando tú plantees tu diagnóstico sindrómico, es en base a los subsíndromes. ¿Quedó claro? Y en este caso, estamos planteando un abdomen agudo no traumático. Por lo tanto, los abdómenes agudos no traumáticos en su subsíndrome son 5. El inflamatorio, el obstructivo, el hemorrágico, perforativo y vascular. ¿Quedó claro? Entonces, deberías haber iniciado en tu análisis sindrómico, en tu planteamiento diagnóstico, plantear el síndrome específico. ¿Quedó claro? El abdomen agudo obstructivo. Ese sería tu síndrome específico, que al final sí lo planteaste y no te lo discuto, ¿sí? Al final, pero quizás a la hora de exponer el caso clínico puedes crear una confusión. A eso me refiero, ¿quedó claro? Entonces, desde inicio, hubiera sido ideal que plantearas el diagnóstico de abdomen agudo obstructivo, ¿ok? En este paciente como diagnóstico sindrómico. Ok, una vez que planteas el diagnóstico sindrómico, en el caso del abdomen agudo, lo otro, pues cuando planteas el diagnóstico del síndrome digestivo hemorrágico, ¿quedó claro? El síndrome digestivo hemorrágico no le puedes poner alto porque ese ya sería la topografía.
¿Quedó claro? Tú planteas un síndrome digestivo hemorrágico o síndrome hemorrágico digestivo. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque los síntomas principales son la hematemesis que la paciente refiere y que al colocar la sonda nasogástrica obtienen un líquido hemático, que serían los síntomas y signos en esta paciente. ¿Por qué? Porque signos de bajo gasto no había en la paciente. La taquicardia, tú la refieres, está bien, puede ser, pero recuérdate que la paciente tenía dolor y que también la taquicardia se puede obedecer al dolor que tenía la paciente. ¿Ok? La paciente también estaba un poco deshidratada por lo que mencionas tú, estaba con las mucosas secas, que puede también ocasionar la taquicardia. ¿Ok? Entonces quedamos un poco de ver si había o no algún signo de bajo gasto. ¿Quedó claro? Entonces, lo más importante en ese planteamiento sindrómico se justifica por la hematemesis referida por la paciente y por el signo que al colocar la zona nasogástrica se obtiene un contenido hemático. ¿Quedó claro? Esa sería la justificación de por qué plantea un síndrome de hemorragia digestiva. ¿Ok? Sí. Continúa entonces. Ya pasamos al diagnóstico topográfico. Bueno, el síndrome de depresión de volumen es planteable, pero recuérdate que aquí, ¿ok? Aquí cuando hablamos de depresión de volumen, recuérdate que existen dos tipos de volúmenes. ¿Quedó claro? Está el plasmático o el del volumen circulante intravascular, porque estás planteando una hemorragia digestiva. ¿Quedó claro? Pero también piensas que tenga un desequilibrio hídrico. ¿Ok? Por lo tanto, es verdad que tú dices síndrome de depresión de volumen, pero aquí, cuando hablas de depresión de volumen, hay que tener en cuenta que la paciente estaba perdiendo volumen no sanguíneo y sangre también a la vez. ¿Quedó claro? Entonces hay una cierta confusión. Pero, ¿qué te quiero hacer entender, Sandro? Que cuando planteamos un abdomen agudo obstructivo, no hay necesidad de plantear un síndrome de depresión de volumen hídrico. ¿Por qué? Porque casi siempre está asociada la deshidratación en estos pacientes. ¿Ok? Es como que yo planteé, por ejemplo, una neumonía, ¿sí? Un síndrome parenquimatoso de condensación inflamatoria y planteo un síndrome febril. No es necesario plantear un síndrome febril porque yo sé que dentro del síndrome de condensación inflamatoria, ¿sí? Está la fiebre. ¿Quedó claro? Por lo tanto, no es necesario porque creas más confusión a la hora de hacer los diagnósticos tanto topográficos como diferenciales y etiológicos. ¿Quedó claro? Entonces hay que tener en cuenta muchas veces, dentro de un síndrome está otro síndrome. Entonces no hay necesidad. ¿Quedó claro? Continuemos. Eso en cuanto a la parte de los diagnósticos sindrómicos. Ahora, ya entendiste, no existe. Sí, se me fue mal la palabra. Ahora, sí existe el síndrome peritoneal. Sí, ¿Okay? esa palabra está El buena. síndrome peritonítico. ¿Ok? Continúa. Ahora, al plantear el diagnóstico topográfico, estoy de acuerdo. Dentro de la topografía de una obstrucción, hay que plantear si es alto o bajo o de intestino delgado o intestino grueso. Y tú te quedaste con ¿cuál? Con el intestino delgado, ¿no? Sí. Que ese sería tu diagnóstico topográfico. Estoy muy de acuerdo. Continúa. En cuanto a la hemorragia digestiva, planteaste que sea un alta, ¿sí? Una alta o planteaste una baja por el divertículo de Meckel. ¿Cuál planteaste aquí? No, por el hallazgo de la hematemesis, un cerro digestivo alto. Ok, entonces estamos de acuerdo. Continúa. Sí, o sea, bueno, es raro porque en el divertico de Meckel debería ser una sangrado digestivo bajo, pero bueno, lo que presentó el paciente, pues. No. Ahora, aquí. Diagnóstico etiológico, muchachos. Ayer mismo yo les explicaba, cuando le hablaba de apendicitis aguda, si no mal recuerdo, les dije que un paciente con apendicitis aguda está dentro del síndrome inflamatorio visceral. ¿Quedó claro? O síndrome de abdomen agudo inflamatorio. ¿Ok? Entonces, antes del diagnóstico etiológico, tú debes plantear diagnósticos diferenciales. ¿Quedó claro?
y que dentro de esos diagnósticos diferenciales quedarte con un diagnóstico definitivo, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, aquí hablamos de la causa. ¿Cuál serían tus diagnósticos diferenciales aquí? Todas las causas que ocasionen un abdomen agudo obstructivo de tipo de intestino delgado, porque ese es tu diagnóstico topográfico. Por ende, aquí eran, como dices tú, una causa funcional, por ejemplo, planteaste el hilio paralítico, ¿sí? Causa vascular, planteaste la trombosis mesentérica. Causas mecánicas, planteaste las más frecuentes, adherencias híbridas, hernias. ¿Quedó claro? Ahora, cuando hablamos de un diagnóstico diferencial, lo ideal al momento de exponer el caso clínico, tú tienes que decir por qué motivo no crees que sea la causa de esta paciente, y cuando te quedas con alguno, por qué motivo crees que lo que tuvo la paciente fue esto. ¿Quedó claro? Por ejemplo, aquí tú planteabas adherencias híbridas, ¿no? Sí. Fue lo que planteaste. Entonces, ¿la paciente tenía antecedente de alguna intervención quirúrgica antes, previa? Únicamente la cesárea. La cesárea. Con frecuencia las cesáreas no ocasionan bridas de adherencia, pero bueno, puede ser. Pero tenías antecedente, ¿no? ¿Y Sí. el tipo de herida quirúrgica que tenía era un Pfanstiehl o una mediana infra o supraumbilical? Es... ¿No sabes? No, la verdad no. Porque ese detalle es importante, ¿ok? Ah, Que el Pfanstiehl aborda directamente al útero y no cabe en la cavidad. No entra, no manipula intestino, no manipula nada. ¿Ok? Mientras que una mediana infraumbilical a veces manipulan intestino, el intestino se pone en contacto con el guante, vierten contenido a la cavidad y todas estas cosas y va creando adherencia, ¿ok? recuerdo que le vi la herida y obviamente ya estaba la herida de la laparotomía, entonces no sé si anteriormente tenía otra, no me fijé. Ok. Entonces, mira, tenía ese antecedente, ¿ya? Pensemos que tenía un antecedente quirúrgico y entonces tú te quedaste con adherencias híbridas, ¿no? Y lo justificabas por ser la causa más frecuente de oclusión de intestino delgado, ¿ok? Y por el antecedente quirúrgico que tenía hace cuántos años, no lo sé, ¿ok? Entonces, de esa manera, Sandro, es como tú debes plantear tus diagnósticos. Ahora, si planteamos diagnóstico etiológico, y entiéndame aquí, ¿qué es el diagnóstico etiológico? Yo ya planteé mi diagnóstico definitivo, o sea, la causa con la que yo creo que está ocasionando la oclusión, que en este caso es bridas y adherencia. ¿Quedó claro? ¿Cuál sería el diagnóstico etiológico a plantear? Es la etiología que ocasionó esa brida y adherencia. Por ejemplo, las adherencias son causadas por cirugías anteriores, causa posquirúrgica. Las adherencias son causadas por procesos inflamatorios anteriores. Por ejemplo, una Trauma. paciente que ha tenido antecedentes de colitis ulcerativa, enteritis o enterocolitis con frecuencia, procesos inflamatorios, ¿me entendiste? Enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Procesos inflamatorios anteriores, ¿ok? Ya. Traumáticas, paciente que tiene un antecedente de un trauma, tumorales, ¿sí? Y Ok. congénitas. Ese sería el diagnóstico etiológico, que en tu paciente deberías plantear la causa posquirúrgica, porque el antecedente que tiene es el posquirúrgico. Y ese sería el diagnóstico etiológico a plantear. ¿Entendieron, muchachos, cómo es el planteamiento etiológico? ¿Ok? En sí eso va en base al diagnóstico definitivo con el que tú te quedas, con el que tú crees dentro de tus diagnósticos diferenciales, cuál es el que tiene tu paciente. ¿Ok? Ya. Entonces, tú planteaste una sonda, un diagnóstico, una oclusión de intestino delgado. Dentro de las indicaciones estaba puesto que había que colocarle una sonda rectal. Sí. De lo que has leído, ¿estás de acuerdo con esa indicación médica? No estoy de acuerdo.
Principalmente porque obviamente estamos ante una obstrucción de intestino delgado. Sabemos que anterior a la obstrucción va a haber dilatación, acumulación de líquido, de gas, pero posteriormente, obviamente inicialmente va a haber la eliminación de todo lo que quedó en ese trayecto, pero posteriormente eso se va a colapsar y no va a haber nada que eliminar, entonces no tiene sentido colocar Sea, una... entendieron eso, muchachos. O sea, no justifica colocar una sonda rectal en un paciente que yo sospecho una oclusión de intestino delgado. Porque imagínense invadir el recto, el ano, con una sonda cuando la oclusión está más alta. ¿Ok? Y yo no voy a descomprimir lo que está posterior a la oclusión. Yo tengo que descomprimir lo que está anterior a la oclusión. ¿Quedó claro? Porque eso es lo que está lleno de aire, eso es lo que está lleno de líquido. ¿Ok? Por lo tanto, no justifica. Ahora, no pones en tu exposición los hallazgos que se vio en la tomografía que solicitó la doctora posterior, porque inicialmente pones la de la tomografía simple, pero no hubo un reporte de la tomografía con contraste, simple y Ah, contrastada que le pidieron, porque no se me hizo, parece doctor. que por algún motivo inicial le piden una tomografía y posteriormente deciden la cirugía. ¿Cuál fue la justificación de decisión de la cirugía? Si no, ¿qué encontraron en esa tomografía con contraste? Yo pregunté justamente directamente a la doctora cómo fue todo el proceso y ella me dijo que en la tomografía simple, lo que estaba en la nota únicamente, no se evidenciaba ni líquido ni gas y ligera edema de las asas intestinales del intestino delgado. Ella solicita la tomografía contrastada con contraste oral, venoso y rectal, sin embargo, esta no se realizó. ¿Y por qué deciden entonces la cirugía de inmediato? ¿Qué tenía la paciente para decidir? O sea, vuelvo a decir, la conducta cambió, porque inicialmente la doctora plantea un plan diagnóstico, o sea, todavía no le causa, y de pronto la conducta cambia y opta por una actitud quirúrgica. ¿Qué fue lo que sucedió en esta paciente? ¿Está descrito en algún lado que justifique esa conducta? Eh, No, no, doctor, únicamente se refiere, bueno, el paciente tenía un cuadro de abdomen agudo, pero no se sabía la causa. No se Entonces, reporta en ningún lado el débito que había tenido de contenido por la zona nasogástrica. Nunca no, lo plantea, o sea, vuelvo a decir, dentro de las indicaciones está, pero en tu caso clínico, en ningún lado se evidencia cuánto estaba debitando por la zona nasogástrica, porque eso es una de las cosas más importantes cuando tú ves un paciente con obstrucción. Tú dices, la paciente está teniendo un débito con contenido fecaloide y tiene un débito de aproximadamente 3.000, 4.000. Yo digo, ese paciente está ocluido y hay que operarlo. ¿Quedó claro? Pero en ningún lado me pones eso en la presentación del caso clínico. Me reportas que tuvo un contenido, un vómito, ¿sí? Pero como referencia, no, ya no sería, ya no convierte en signos. Recuerde que hay signos, ¿sí? Y hay, perdón, en el SOA hay la parte subjetiva, pero está la parte objetiva. Y si le colocaron una zona nasogástrica, yo ya hubiese podido medir el débito por la zona nasogástrica y la característica de ese débito. ¿Está reportado en algún lado? bueno, en la nota de enfermería del día 15, únicamente refiere por zona nasogástrica eliminación de 100 cc de líquido, pero no hay una nota que diga de qué características ni nada, solo en la nota de enfermería que eran 100 Pero ella cc. lo operan el 17, según lo que veo. No, el 15 de la El noche, a 15 las mismo lo 12, operan. 15 a las 12 y termina a las 16 a las 2 de la mañana. Ah, el mismo día. Sí. Bueno, la conducta que se tomó, por lo que pude entender, es inicialmente una laparotomía exploratoria diagnóstica, por lo que no se sabía la causa del abdomen obstructivo. Ya obviamente durante la laparotomía se evidenció el hallazgo del divertículo de Meckel, entonces obviamente se hizo la extirpación de este, Ahora, de pero lo que has aprendido hasta ahora, ¿es común que los pacientes con oclusión intestinal tengan signos de irritación peritoneal? no, en conclusión ¿Y esta intestinal no. paciente tenía o no tenía signos de irritación peritoneal? Eh,
Únicamente podríamos decir el Bloomberg positivo, que es lo que se reportaba, pero Tenía Musi, Rumber, Soa, de todo. Si no te pongas Malekay, de todo tenía. Ahí, tenía todos los signos positivos, pero no se entonces, reportaba rigidez de la pared ¿y quién abdominal. reportó todos esos signos? ¿Lo reportó el médico de la 008 o la doctora de cirujana en su nota de ingreso? Estaba reportado tanto en la hoja de emergencia como en la nota de ingreso de cirugía. ¿De la doctora Vidal? O sea, no sé si le haría a la doctora o a la residente, pero estaba en la nota de ingreso esos signos. Y entonces, o sea, me imagino que la decisión de la laparotomía, vuelvo a decir, que yo les he dicho a ustedes, cuando un paciente con oclusión intestinal tiene signos de irritación peritoneal, ¿qué hay que sospechar? Una perforación. O que esté estrangulado, que ya esté en la zona isquémica, quedó claro, y esté estrangulado. No es común que un paciente con oclusión intestinal tenga signos de irritación peritoneal. ¿Quedó claro? De hecho, Solamente aparecen los signos de irritación peritoneal cuando ya esa oclusión simple se convierte en una oclusión estrangulada. y ¿Quedó eso es lo claro? que no había, porque al momento de hacer la cirugía, la doctora no optó por una resección de intestino, porque el intestino No, estaba... no había. O sea, recuerden, muchachos, que el umbral doloroso de los pacientes es diferente. Puede ser que esa paciente tenga un umbral doloroso bien bajo y por eso tenía todos esos signos, ¿ok? Entonces sí hubo un error en la parte del diagnóstico porque confunde. Recuerden que eso es una variante confusora, depende del paciente. Entonces, pero la doctora tomó esa actitud. Vuelvo a decir, todo cirujano tiene este lema. Ante la duda, mejor la abre. ¿Quedó claro? Y si tenía todos esos signos de irritación peritoneal, por eso quizás la doctora no esperó hacer la tomografía y le decidió la actitud quirúrgica. Que al final sí tenía una causa que justificara la cirugía, porque se ve en la fotografía que sí está obstruida. ¿Quedó claro? Sí. Y que si no sacaba ese divertículo, no iba a mejorar la parte de la obstrucción. ¿Ok? Continuemos. Entonces, esa es la parte aclaratoria en cuanto a la exposición del caso clínico, ¿ok? Entonces, yo espero, muchachos, que tengan bien claro a la hora que planteamos los diagnósticos sindrómicos. No hay necesidad de englobar síndromes que muchas veces ya están dentro del síndrome inicial, del síndrome principal planteado. Siempre todos los diagnósticos diferenciales deben estar en base a su diagnóstico sindrómico y diagnóstico topográfico, ¿ok? Y el etiológico es la etiología con la causa que ustedes se quedan, que creen que fue la principal causa que esté ocasionando ese diagnóstico sindrómico. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver con la parte de la revisión bibliográfica. Yo. Bien, entonces vamos a iniciar con una revisión bibliográfica con respecto al divertículo de Meckel, teniendo como definición a partir de esta revisión clínica realizada en 2023, obtenida de Clinical Key, la cual nos dice que el divertículo de Meckel es una anomalía congénita en la que el conducto ónfalo-mesentérico no se oblitera por completo durante el desarrollo fetal, lo que da lugar a la formación de un divertículo ileal verdadero. Hablamos de verdadero cuando, recordemos, está conformado por las 4 capas de la pared del intestino, y este suele localizarse de 50 a 100 centímetros proximal a la válvula ileocecal y puede contener tejidos heterotópicos como la mucosa gástrica y o pancreática. Bueno, con respecto a la epidemiología, en base a esta revisión sistemática realizada en el 2018, nos habla que en base a diferentes estudios se ha visto que esta enfermedad se encuentra aproximadamente entre el 0.3 al 2.9% de la población en general. En este otro estudio publicado en el 2022 nos dice que se documenta con mayor incidencia en el sexo masculino, y justamente es el sexo un factor de riesgo para el desarrollo de las complicaciones. Con respecto a la presentación clínica, nos habla justamente en la misma revisión del 2022, que la presentación más común a la hora de
de presentarse este cuadro es obviamente el dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho en un 31%, la obstrucción intestinal en un 28.6%, un dolor abdominal bajo agudo en un 18.6%. Y otras presentaciones menos comunes que se pueden presentar es el sangrado por recto, en 2.9%, o un dolor abdominal al cuadrante superior derecho en el 1.4%, o una hernia paraumbilical obstruida que contenía divertículo en este tipo de pacientes. En otro estudio del 2018 nos habla de que el divertículo de Meckel suele ser asintomático generalmente, pero va a tener un riesgo de complicación de un 4 a 40% durante toda la vida del paciente. Y las complicaciones que este puede llegar a presentar es el sangrado, la obstrucción intestinal, la diverticulitis, la perforación, la formación de cálculos y también puede estar asociado a neoplasias. También otra forma de presentación que suele presentar es, como ya lo mencioné, el sangrado, pero este suele ser indoloro y por el recto, asociado también a signos de inflamación o peritonitis. Síntomas comunes, pero obviamente poco específicos que suele acompañar este cuadro son la fiebre, vómitos, dolor abdominal y generalmente la presencia de heces con sangre. Esa es la razón por la cual el diagnóstico justamente del síndrome de Meckel es un verdadero desafío diagnóstico y generalmente suele encontrarse de manera incidental durante otros estudios que se estén explorando otras patologías y suele encontrarse. Entonces, la obstrucción intestinal es un síndrome que puede presentarse en el 14 al 40% de los pacientes con divertículo sintomático. Y puede ser de varias causas, pero la más común es debido a una intususcepción. Otras causas menos comunes es asociado al vólvulo del divertículo y el vólvulo por adherencia peritoneal adquirida. Bien, con respecto al diagnóstico, como le mencioné, el divertículo de Meckel suele ser asintomático y su hallazgo puede ser fortuito durante una cirugía o por estudios de imágenes, o cuando se asocia a complicaciones. Y bueno, en este caso, según este estudio del Clinical IK, nos dice que puede estar asociado en el 4 a 7% de los casos, y como vimos en los otros estudios, decían que incluso en el 40% de los casos puede presentarse. Por lo que esta patología es llamada el gran simulador, justamente por el cuadro en específico que les había mencionado. Entonces, se puede diagnosticar mediante el uso de diferentes estudios de imagen, puede apoyarse en ultrasonido, rayos X, angiografía, tomografía computarizada y resonancia magnética, pero la sensibilidad y la especificidad van a ser muy bajas para esta patología. Generalmente, cuando se puede observar el divertículo de Meckel, tanto al ultrasonido o a la tomografía, lo que se suele ver es una presencia, una forma de un quiste, de una bolsa ciega, que se separa del ilium, o se la puede ver como una banda adherida al ombligo o al mesenterio. La angiografía también es un método diagnóstico que nos puede ayudar a determinar, sobre todo cuando está asociada a una hemorragia gastrointestinal, y sobre todo cuando existe la presencia de la arteria vitelina, que se va a ramificar de la arteria mesentérica superior, y cuando esta está presente es patognomónica de la enfermedad del divertículo de Meckel. Otros métodos diagnósticos que nos reporta en esta revisión sistemática son las exploraciones nucleares con pertecneto TC99, en el cual se puede visualizar el divertículo, aprovechando que este marcador se va a acumular en ciertos tejidos, como el gástrico, y si recordamos, el divertículo de Meckel tiene tejido gástrico, entonces va a acumularse en este y va a ser más fácil su visualización. También la observación directa es obviamente el diagnóstico más específico que vamos a tener, y este obviamente se va a realizar por cirugía, ya sea para una laparoscopía o por una laparotomía, o también por una endoscopía de intestino delgado. En este caso, cuando se
opta por la endoscopía, generalmente se utiliza el de doble globo, que es una técnica que va a permitir viajar más allá hacia adentro del ilion para poder observar la presencia del divertículo. Otra técnica que se puede utilizar es la cápsula endoscópica, en la cual básicamente es una cámara en forma de cápsula que es tragada y se registra el trayecto del intestino hasta observar la presencia del divertículo. Sin embargo, este tenía debilidades, se podría decir, que no se lo puede controlar, incluso al momento de que la cápsula está pasando, puede que no esté enfocando justamente el área donde se encuentra el divertículo y este se pase por alto, entonces no es del todo específico el uso de esto. Bueno, nuevamente en este otro estudio, en donde habla acerca del divertículo del intestino delgado asociado a sangrado, realizado en el 2018, nos habla de igual forma del uso de la enteroscopía con doble balón para detectar con mayor precisión el divertículo, así como también determinar si el sangrado es causado por el divertículo y también guiar el tratamiento quirúrgico. Finalmente, con respecto al tratamiento, la misma revisión sistemática de 2018 nos habla que en el tratamiento de la enfermedad del divertículo de Meckel sintomática siempre va a ser la resección, ya sea por vía laparoscópica o mediante cirugía abierta, y se puede realizar con esa resección del intestino delgado, del segmento del intestino adyacente o en cuña. En esta otra revisión de 2022, de igual forma hace referencia a que el tratamiento es la intervención quirúrgica con la excepción del divertículo, resección en cuña o la resección segmentaria, aunque algunos autores documentan que la resección del segmento del intestino que contiene el divertículo, seguido obviamente de la anastomosis, es preferible a la resección en cuña o al grapado mecánico. Esto es lo que menciona en este estudio. Bueno, finalmente, en conclusión, el divertículo de Meckel es una anomalía más común en el tracto digestivo, a pesar de la baja prevalencia. Las complicaciones aún son más raras, sobre todo cuando esta se presenta con un cuadro obstructivo o de sangrado digestivo. Y generalmente suele ser asintomática en la mayoría de los casos, y el diagnóstico suele ser incidental durante la realización de exámenes de imagen o durante una exploración quirúrgica, cuando se encuentra sobre todo asociado a complicaciones producto de la formación de adherencias o estenosis del intestino delgado. Entonces, de recordar que siempre tener como un posible diagnóstico diferencial en casos de obstrucción sin ninguna otra causa aparente y que no pueda explicar obstrucción como fue en el caso de nuestra paciente del caso clínico. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Darle un agradecimiento de la preparación de Sandro, realmente la exposición, a pesar, vuelvo a decir, tener unas pequeñas aclaraciones que hubo que hacerle, sí se decidió, se hizo una revisión adecuada, se expuso adecuadamente, con una buena dinámica, una buena estructura el caso clínico. Invitar a los muchachos a seguir el ejemplo. Cada vez que presentemos un caso clínico, tratar de hacerlo con ese hincapié, o sea, con ese deseo de presentar algo adecuado, ya que recuerden que todo esto es un ejercicio, ¿no? Esto nos ayuda a cada uno, e incluso en la práctica, a la hora que tenemos algún paciente, son cosas que nos van a quedar y que, como bien dijo Sandro, te va a permitir tener en cuenta que en caso de un cuadro similar, esta es una posibilidad diagnóstica entre los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, a pesar de ser una causa muy poco probable, ¿ok? Muy poco frecuente. Incluso el diagnóstico, muchachos, del divertículo de Meckel es un poco difícil. Muchas veces, como bien dijo, durante una exploración quirúrgica es la que se hace. Por ejemplo, las formas clínicas más frecuentes es la inflamatoria y la oclusiva. Y dentro de las inflamatorias se confunde mucho con una apendicitis aguda. Por lo tanto, quizás al momento de un diagnóstico de apendicitis aguda te das cuenta que no era una apendicitis que tenía, sino lo que tenía tu paciente era una diverticulitis de Meckel, y ahí es en ese momento que haces el diagnóstico durante el transquirúrgico, ¿ok?
cosas que queda aquí claro y que quede, o sea, que ustedes entiendan que no siempre la laparotomía es un tratamiento quirúrgico. Se dan cuenta cómo aquí la doctora usó la laparotomía exploratoria como un medio diagnóstico. ¿Quedó claro? Muchas veces no tenemos los medios de imagen o otro tipo de medios para precisar un diagnóstico. Entonces, en esta paciente que tenía aparentemente signos de irritación peritoneal, se imponía la laparotomía exploratoria. A pesar de no tener un diagnóstico, se imponía. ¿Por qué? Porque el abdomen agudo, muchachos, entre más tiempo demoremos en caso de que sea una causa quirúrgica, eso puede empeorar el pronóstico. Por lo tanto, hay que tratar de actuar lo más pronto posible. ¿Quedó claro? Y en ella se trató de actuar, se trató de hacer todas las condiciones, mejorar las condiciones de ella y llevarla así para así tratar de disminuir cualquier cosa que pudiera interrumpir en una devolución adecuada. Si se dan cuenta esta paciente, ¿qué tiempo estuvo hospitalizada, Sandro, posterior a la cirugía? Como 6 días, doc. Sí, casi siempre el término de hospitalización es de 4 a 6 días, ¿sí? Por lo que sí tuvo una evolución muy adecuada, ¿ok? E incluso en muchas ocasiones, al término de 3, 4 días, tú ya pudieras dar un alta en dependencia de cómo va probando la tolerancia a nuestra paciente, ¿ok? Pero vuelvo a decir, siempre me gusta que guarden este tipo de casos que no son tan frecuentes, ¿sí? Que lo traten de compartir, que lo traten, va a quedar subido yo voy a hacer una carpeta de estos videos de casos clínicos en donde ustedes tengan, ok, acceso a los links en el Drive y puedan acceder cada vez que quieran revisar algo, ok. ¿Algunos de ustedes, muchachos, que quieran compartir algo, que quieran mencionar? ¿No? Si todo está bien, entonces nos vemos el día de mañana, ok. Chao. Gracias, Hasta doc. mañana, Doc. Gracias. Mañana.